Anaí, ¿de su grupo está solamente usted? Miss, no sé si proyecté o no. Mire, a ver, porque yo estoy del teléfono, Miss. Sí, se ve miniatura, sí está Sí, creo proyectado, que pero se solo soy ve yo. miniatura. Ahí, Miss. Se ve ahí. Ahí sí se ve. Sí, se ve un poco más. Ahí me avisa. Y sí, sí, déjela así, déjela así. Ah, ya, listo, Miss. Entonces, continúo, Miss. Ya está. A ver, yo le voy a hablar sobre definición de afasia. Es trastorno del lenguaje causado por daño cerebral, que afecta la capacidad de hablar, comprender, leer o escribir, no implica pérdida de inteligencia. En 1864, el médico francés Armand Trousse la definió como la pérdida parcial o total de la facultad, lo que viene del habla, sin afectar la capacidad mental ni los órganos de la voz. Es decir, la persona piensa con normalidad, pero le cuesta comunicarse. También la fascia daña lo que son las zonas del cerebro, estas que controlan el lenguaje, como el área de Broca o el área de Bert, pero no daña las zonas que controlan, por decir, el pensamiento, la memoria o las emociones. Por eso, una persona con afasia sigue teniendo sus ideas, sus recuerdos intactos, sus sentimientos intactos, aunque a veces le cueste expresarlo o comprender palabras. Eh, es como es como profesora, como mejor dicho, como una computadora, que todo lo de adentro, la información, todo eso sigue intacto y por decir, cuando se nos daña un teclado o unos auriculares, no podemos escuchar. Eso se trata lo que es la fascia, más no afecta por decir ay, se me fue. No afecta, afecta más en el momento del habla, más no de su inteligencia, porque él piensa y con normalidad, si uno le dice algo, él receta información de todo, sino que al momento de él expresarlo, comunicarlo, él no va a poder decir porque va a tartamudear o no va a saber expresarlo. Eso es lo que se trata de la fascia, mija, en lo que yo pude entender, que esto no afecta a la inteligencia, sino que es el trastorno del lenguaje. Eh, Le podría decir, en eso es lo que yo le puedo. Gracias. Gracias a ti. Siguiente. La compañera Karen. Ya mil disculpas. Los síntomas comunes de la afasia son la dificultad para encontrar o usar palabras correctas o incorrectas. Decir palabras sin sentido o sustituirlas por sonidos o palabras. No comprender lo que otros dicen y, o lo que se lee. Estos problemas se dividen en cuatro. El problema para hablar, problema para comprender y otros. Problemas para leer y escribir y otros. Eh, en problemas para hablar está la dificultad para encontrar palabras.
sea, la, lo que resulta un discurso lento y con esfuerzo. Hablaron en frases cortas y fragmentadas, a menudo omitiendo palabras pequeñas. Uso de palabras o incor- uso de palabras incorrectas o sonidos incorrectos. Inventar palabras, un discurso sin sentido o difícil de entender. Problemas al comprender. Eh, no entender conversaciones de otras personas o significados de otras palabras específicas. Dificultad para seguir el hilo de la conversación. Respuestas sí o no poco fiables. Problemas al leer y escribir. Eh, dificultad para comprender textos escritos como libros. Escribir frases que no tienen sentido. eh, Problemas para copiar o escribir letras, palabras y oraciones. Otros síntomas de esta enfermedad es errores gramaticales en el discurso, frustración y reducción a la participación social debido a las dificultades de comunicación, falta de conciencia sobre la propia discapacidad, lo que puede llevar a la frustración. Gracias. Ok, entonces recordando sobre la fascia, ¿no? Entonces la fascia en sí es el problema de una lesión en el cerebro, ¿no? Que más ataca lo que es la parte del hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Como habían dicho mis compañeras, que la fascia hay dos tipos. La que tenemos la broca, que comprende todo, pero no puede hablar. Y la Wernicke es la que habla cosas sin sentido, a palabras, cosas incoherentes. Por ejemplo, este marcador. Digo, bueno, nosotros sabemos que este marcador es de color morado, lila, béster, sirve para pintar. Pero si una persona tiene ese problema de afasia, uno dice, bueno, ¿para qué este marcador? Ah, sí, este marcador pinta. Ah, ¿y cómo se abre la puerta? La puerta se abre de esta manera. Ah, no entendí. No, pero dime, ¿qué es el marcador? Ah, y sirve para escribir en la pizarra. Ah, por cierto, ¿habrán comido mis perritos? Entonces, ese es el problema que tiene el tipo de afasia, ¿no? Wernicke. Habla cosas incoherentes. Un ejemplo sería, tengo un conocido, la persona ya es madre de familia, tiene hijos, pero cuando uno entabla una conversación, un diálogo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo estoy conversando con esa persona y sale otra respuesta, me dice otras cosas. Entonces, ese problema, ella la ha tenido, era una niña a los 4 años, tuvo un accidente, se cayó del tercer piso de una bicicleta. Entonces, ella tiene poca fluidez de hablar y sin sentido, ¿no? Como visualizamos ahí, más arriba, compañera, bueno, a Bruce Willis, ¿quién conoce a Bruce Willis? ¿No? De Hollywood, de Fox, un gran actor, pero él tiene ese problema, ya cumplió 2 años con el problema de afasia, ¿no? Entonces, me preguntan, bueno, ¿tiene cura? No tiene cura, pero sí existe un tratamiento, formas para poder comunicarse, ya sea en escrito u oral. Entonces va a existir la terapia, ¿no? Que debería estar en una terapia del lenguaje, apoyo con logópeda. Todo esto, ¿por qué causa? Porque puede tener traumatismo, por un trastorno, por hasta infecciones cerebrales, ¿no? ¿Y cómo lo deben diagnosticarlo? Pues lo diagnostican por medio de una evaluación del cerebro, una evaluación del lenguaje. Entonces, todo esto, si el golpe es muy fuerte, que daña el cerebro vascular, pues va a tener este problema de afasia. Gracias.
Bien, ok. Clarita, que puso la semana pasada, hizo 4 puntos, perdón, 4 minutos. No falta ya de su grupo, todas están, ¿cierto? Bien. Génesis, 3 minutos. Jacqueline, 3 minutos. Karencita hizo 3 minutos. Wendy, 3 minutos. Kerly, 3 minutos. Súper cronometrada. 19 minutos hicieron a la cuenta ustedes. Ok. Grupo 2, por favor. Sí, muy buenas tardes, mis. Ya vamos a compartir. Mi, ya me puedo retirar a ver al niño y me vuelvo a conectar otra vez, porfa. Vaya, Wendy. Gracias. Bien, mientras proyectan, chicas, hicieron la inscripción de los resúmenes de las ponencias. Paulita no quiere ni hablar, solamente hace así. Miss, disculpe, ¿de todos o solo de tocada por el grupo? Del grupo, o sea, la inscripción de la ponencia de los proyectos innovadores. Ah, ya, ya, sí, sí, yo Ajá, sí, sí. Mi grupo ya hizo. ya, Sí, chao. mi grupo Todos ya. imagino que hicieron. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, bienvenida. Mis buenas tardes, disculpe el retraso. Hola, Gabriela. Ya iba a preguntar por ti. Sí, Es que viendo recién salimos, Miss. Ya. Me falta Narcisa, me falta Ligia, me falta Tani. Miss, Ligia sí me dijo que le comunicara que ella no se iba a poder conectar, pero yo creo que igual ella tiene que hablar con usted, ¿verdad? Ella no Decirle a entró. usted.
Me envió un mensaje que se conectaría un poquito tarde por un programa de la escuela de la niña. Si no se va a conectar, ya sabe que tiene que justificar en secretaría. Ok, Porque, Miss. sí, porque recuerden que no la van a ver conectada cuando soliciten el informe de Zoom de la clase, no va a estar conectada, yo no le puedo poner que está conectada. Sí. Ok, Miss, ya le comunico eso entonces a ella. Sí. Anaí, Miss, creo que no se encuentran ahí, puedo dar mi parte. Pero Anaí sí estaba, sí está allí, o está con cámara apagada. No, sí, no tengo la luz, está quemado el foco. Este, aquí estoy, pero no se ve, no veo yo aquí. Ya voy a pasar la otra diapositiva. La veo muy cerquita. El teléfono, ok. ¿Doy yo o tú comienzas, Melanie? Primero tu tema. Ay, Dios mío, se Ya. salió. Ay, Dios mío. Chuta, espera. Estamos perdiendo tiempo, chicas. Se suponía que hay que afinar los detalles. Desde la semana pasada usted tenía que hacer esta presentación. Anaí, Melanie, hoy su presentación es sobre 8 puntos. Mis discúlpenme, le estaba proyectando a las compañeras, pero se me fue el internet. Ya. Anaí,
Anaí, te fuiste. No, Ay, estoy no. aquí, ya. Ya ahí está. Buenas tardes, profesora, y buenas tardes, compañera. Mi tema es trastorno específico del lenguaje. Bueno, el trastorno específico del lenguaje o TL es un trastorno del desarrollo que afecta la capacidad de un niño para adquirir y utilizar el lenguaje de manera efectiva. Bueno, las desventajas serían la interacción social, problemas del comportamiento, es decir, como sentir frustración al momento de no, no tener en orden las palabras o no comunicarse con fluidez. Una se desconectó la pantalla. O en la salud emocional, existen riesgos también de sufrir ansiedad o de frustración al momento de no poder la persona sentirse a gusto al momento de hablar o tener una conversación con otra persona. Las habilidades afectadas del TL pues, es el habla, la lectura y la escritura, o como se lo conoce como el trastorno del desarrollo del lenguaje o el retraso del lenguaje o la disfasia del desarrollo. Y ahí ya se ve. Bueno, un ejemplo de cuando un niño tiene dificultad al momento de hablar es cuando un niño, en vez de decir quiero jugar con el balón, dice balón, jugar yo, o algo así. O cuando le preguntas a un niño dónde está tu mamá, y en vez de decir está en la casa, dicen no está aquí. Esto es como si las palabras estuvieran desordenadas en su mente en vez de encontrar la forma correcta de expresarlo. Este, se puede tratar, el trastorno específico del lenguaje se puede tratar con lo que la logopedia, sí, o terapia del lenguaje que se dice. Se utiliza para mejorar la comprensión o el vocabulario o la gramática o el habla. Aunque también es importante intervenir a temprana edad para que inicie su tratamiento del niño o la niña al momento de que se efectúe algo de no decir las palabras claras o el balbuceo se comienza a decir. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, compañeras y Miss Betsy. Hoy les voy a explicar la diferencia entre el trastorno del lenguaje y el trastorno de desarrollo del lenguaje TDL, utilizando como ejemplo la metáfora de un árbol, como logran observar, porque cada parte del árbol nos va a ayudar a entender estos dos casos. Bueno, primero tenemos el árbol del trastorno del lenguaje. Sus raíces representan las causas. Aquí vemos que este trastorno puede deberse a otros problemas como sordera, autismo, discapacidad intelectual o daño neurológico. Bueno, el tronco nos recuerda su definición. Es una alteración amplia del lenguaje que puede afectar la comprensión, la expresión o ambas. Las ramas las observamos cómo se manifiestan. El niño puede hablar poco o de manera confusa, tener problemas de pronunciación, un vocabulario muy reducido o dificultad para mantener una conversación. Y finalmente en las hojas vemos el impacto, que es el pronóstico depende mucho de la causa. Si se trata a tiempo puede mejorar, pero si no puede afectar seriamente a lo escolar o lo social. Bueno, como un segundo tenemos el segundo árbol, que es el trastorno del desarrollo del lenguaje TDL. Sus raíces son distintas porque aquí no hay causa clara. El niño tiene dificultades como el lenguaje sin que exista sordera, autismo, discapacidad. El tronco nos dice que el TDL es un problema persistente y específico del lenguaje.
En las ramas, que es como se manifiesta, eh, ellos muestran frases cortas y simples como errores gramaticales, constantes problemas para narrar o explicar algo, y en las hojas encontramos el impacto con apoyo y terapia. El niño puede mejorar bastante, pero a pesar de eso suele seguir, suele seguir presentando dificultades en la lectura, en la escritura y en la comprensión escolar. Bueno, en conclusión, la metáfora del árbol nos permite diferenciar claramente estos dos trastornos. En el trastorno del lenguaje las raíces son variadas y dependen de otras condiciones, mientras que en el TDL no hay una causa aparente y las dificultades son propias del desarrollo del lenguaje. Bueno, esto fue mi intervención. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, la semana pasada Milena hizo 3 minutos, Anaí hizo 3 minutos y Melanie hizo 2 minutos. Las exposiciones eran entre 20 a 22 minutos. Muy mala organización y ya es repetitivo en el grupo de Melanie, de Milena y de Anaí. ¿Sí? Tienen solamente 8 minutos, o sea, no llegaron ni siquiera a la mitad de lo que se había planteado o se había solicitado de la exposición. Okay. Grupo 5, 19 minutos. Grupo 4, 21 minutos. Grupo 1, 27 minutos. Y el grupo 3, 19 minutos. No queda pendiente nadie, absolutamente nadie, ¿cierto? Okay. Tiene que regalarnos un minuto, mi. ¿Perdón? Que Algunos de nosotros. ustedes. Ya, pero está, o sea, entre 20 a 22 minutos máximo por grupo. Entonces, no es que está mal los 19 minutos. Ah, ya, listo. Están dentro de los parámetros como tal. Bien, por favor, si deja de compartir pantalla. Bien, listo. Voy a compartir pantalla entonces. De esto solo nos queda pendiente la tarea, que no les envié el archivo, por cierto. Esto lo van a subir en formato PDF. Recuerden que hay personas que sí me lo han enviado, porque les dije que iba a evaluar la creatividad. Hay personas que me los han enviado, pero hay grupos que no me han enviado todavía. Por favor, me envían o a mi número o por el grupo. Y la tarea, que es un informe grupal con una portada, introducción, quedamos que 3 párrafos, 1 a 2 hojas de desarrollo y conclusiones 3 párrafos. Es un ensayo grupal, ¿sí? Sobre esta temática como tal. Igual ya voy a dar el refuerzo también de la temática. De allí pueden tomar para el informe, perdón. ¿Puede repetir lo que dijo? Un informe, igual les voy a mandar el archivo bien específico. Esta tarea ya imagino que la subieron en formato PDF todos. Bien. Miss, disculpe, Bien. la infografía ya la subimos. Ahí mismo hay que subir el informe. No, o aparte. no, aparte. Ahí. Miss, Okay, ¿la muchas infografía era una por grupo o cada una, Miss? Porque No, yo una por no grupo. Una por grupo. Ah, ya, listo, Miss, Sí. porque yo no subí. No, es una por grupo, tranquilo. Y creo que la de su grupo ya me la enviaron, sí. Bien. Y está pendiente un informe grupal que es sobre este trabajo, con su portada, con su introducción, su desarrollo. La introducción, 3 párrafos, si ustedes quieren hacer 4 o 5 párrafos, chéverísimo. Una hoja de desarrollo
eh, si quisieran hacer 1 a 2 hojas de desarrollo, de 1 a 2 como mínimo de desarrollo. Y conclusión, 3 párrafos. Si quieren hacer más párrafos de conclusión, chéverísimo, porque es un informe grupal. A la cuenta, pues cada uno va a aportar un poquito y después unen todo. Esa es la idea. Igual yo les mando bien el archivo, ¿sí? Con todas las especificaciones. Bien, comparto pantalla. ¿Si la logran ver? Chicas, ¿ven la diapositiva? No se ve diapositiva a mí. Vuelvo a compartir. Está abierta doble y no sé por qué no se ve. Solo se ve usted, profe. Deje de compartir. Ya voy a compartir nuevamente. No sé por qué no se ve. Tengo varios archivos abiertos. Volver a abrir. ¿Está? Ok, comparto nuevamente pantalla. Ahora, Ahí sale que está compartiendo, pero a mí está viendo. Ahí sí, Miss. Ahí salió Miss. ya, ahora sí. Bien. Listo. Ahora sí los vemos. Ok, bien. Unidad 4, que fueron las exposiciones de ustedes. Felicitarlas porque lo han hecho muy bien en su mayoría. Bueno, esta unidad 4 trata sobre los trastornos del lenguaje y problemas del aprendizaje. Es nuestra semana número 15. ¿Bien? Y los puntos a tratar, trastornos del lenguaje y problemas del aprendizaje, como ya lo había dicho. Okay. ¿Qué es un trastorno del lenguaje? ¿Qué entendimos de todas esas exposiciones que se hicieron y empiezo a tomar nota de las intervenciones? ¿Qué entendimos por un trastorno? ¿Y qué entendimos cuando hablamos del trastorno del lenguaje como tal? Con sus propias palabras, ¿qué entienden ustedes por trastorno? Es cuando, Clarita. buenas noches, sí, buenas noches, Buenas compañera. noches. Es Sí. cuando tenemos dificultad al hablar. Ya, muchas veces podríamos estar conversando Ujú, y de un momento a otro decimos manzana, ya, vemos un dibujo de la manzana, un ejemplo, vemos un dibujo de la manzana y ujú. yo te puedo decir que es roja, que por dentro es un poquito como amarilla, que es dulce, que es bien rica, pero no me sale la palabra manzana. Entonces, ahí desde ahí ya vamos empezando como a tener dificultad en lo que es el trastorno del lenguaje, y ahí empezamos como a tener un poco de afasia, que sería la palabra. Y cuando una persona también de pronto sufre un accidente y se golpea el cerebro y le da un derrame, esa persona después de pronto puede entender lo que tú le estás diciendo, pero no se puede expresar. Entonces ahí también va teniendo un pequeño de dificultad. Otro trastorno también podría ser cuando de pronto la persona no se puede expresar, no puede expresar lo que realmente quiere decir y cambia ciertas palabras. La persona dice que, o sea, la persona piensa que se está expresando bien, pero a la hora no. Eso entonces sería un trastorno del lenguaje, cuando no tenemos esa capacidad como para poder expresarnos y poder decir nuestras ideas. Bien, gracias, Terita. Edilia.
Sí, doctorita, así como dijo la señora Clarita, damos y entendemos que son las personas que tienen dificultad al desarrollar su potencial al hablar, ya que con eso los niños no desarrollan muy bien su capacidad de hablar, de interpretar bien las cosas, y también eso les afecta bastantísimo, porque hay personas que se burlan de los niños cuando realmente no conocen la enfermedad de ellos, pero realmente nosotros tenemos que tener la capacidad para enseñar y orientar para esas dificultades. Y también los niños como dice, este, alguna caída, también las lecciones dentro de sus cerebritos son pequeñas como secuelas que quedan en blanco en ellos, y demora mucho, unos para volver a hablar, otros para poder reiniciar todo, y otros se quedan inmóvil, y a ellos sí también le cuesta. Hay personas que viven ya con un derrame cerebral, y ya no hay cómo ayudarle a las personas más estando estático. Y también la capacidad intelectual, como digo otra vez, doctorita, cómo enfrentar la realidad con las personas y cómo ayudarlas, porque a veces realmente a nosotros se nos queda, Escuchan mal, la profesora Diana, yo no respondo. se nos queda a nosotros la experiencia de no poder ayudarle al resto, doctorita. Sí, tienes toda la razón. Más adelante vamos a ver un poquito de esa parte, Edilia. ¿Qué podemos Gracias, hacer? doctorita. Sí, bien. Doctorita, Diga, apaga un ratito la cámara, usted ya sabe. bien, Gracias. bien. Milena, Buenas tardes, bueno, para mí lo que es lo del trastorno corporal del lenguaje, también puede ser que tenga la dificultad para expresarse o interpretar lo que son mensajes a través de gestos, posturas o expresiones. Es importante tener lo que es el lenguaje corporal porque esto también ayuda a los niños a comunicarse a futuro, sus relaciones sociales que van a tener dentro y fuera de casa, con su entorno, ya que, bueno, la gran parte que por nosotros nos comunicamos, los niños se comunican, es no verbal. Las personas con este trastorno pueden no mostrar ciertas emociones con el cuerpo, no entender las señales y no poder, lo que genera los malentendidos, los aislamientos. También en tales casos, lo podemos ayudar es que cuando usándolo en juegos, trabajando esa expresión corporal y las imitaciones, lo que uno dice, por ejemplo, un niñito, imita lo que otro hace y por su conciencia propia de su cuerpo. Ya digo que gracias, Milena. Verónica, Buenas noches, profe. bueno, El trastorno del lenguaje es un trastorno eh, del cerebro neurológico que afecta al lenguaje. Esto no es lo mismo que una dificultad para escuchar o para hablar, sino que este ya viene relacionado del problema del cerebro al habla. Esto ya se da por tumores o por derrames cerebrales o por un trastorno que haya pasado. Cuando hablábamos del trastorno del lenguaje, es cuando el niño o la persona no puede darse a entender. O a veces sí tiene en la mente, tiene todo lo que quiere decir, pero no lo logra a que la otra persona le entienda. Este es el trastorno del lenguaje. gracias, Verónica. Génesis, El trastorno del lenguaje es una dificultad para entender también o expresarnos nuestras ideas. Puede afectar cómo nosotros hablamos o escuchamos o escribimos. Esto
Esto es lo que yo en sí entiendo del trastorno del lenguaje, que es el momento de que uno tiene dificultad al momento de hablar y expresarse. Gracias. Gracias a ti, Génesis. Panimbosa. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Para mí el trastorno del lenguaje es cuando una persona tiene dificultades al seguir introducciones o a comprender texto. Y también tiene dificultades en dar ideas claras y porque ellos siempre dicen ideas incoherentes. Para mí es eso. Gracias, María. Gabriela. Me nombró profe. Sí, tiene la manito levantada. Sí, profe, o sea, yo entiendo que en pocas palabras el trastorno del lenguaje es cuando el niño entiende, pero habla de manera diferente, estipulado a la edad que él tiene. Entonces, eso como que afecta al momento de comunicarse con los demás o al momento de aprender y más a relacionarse con las personas de su entorno. María Estela volvió a levantar la manito. Disculpe, profe, se me levantó. Sola es automática. Dana. Bueno, como decía mi compañero, los trastornos de lenguaje es cuando los niños tienen problemas al hablar, pero sin embargo ellos entienden muy bien todo. También uno de de los trastornos que yo puedo haber visto es sobre cuando los niños tienen frenillos, que se le llama, que cuando tienen la lengüita pegada. Entonces, eso también es como un trastorno porque les provoca no poder hablar bien. Gracias. Gracias a ti, Dana. Bien, trastorno de lenguaje. ¿Qué es un trastorno de lenguaje? Fíjense ustedes cómo les hago la acotación allí. Paulita levantó la mano. Sí, mija, hace rato, permiso porque se había bajado. Ah, no No, la que vi, solamente Paulita. le iba era a comentar que, mira, pasa que en el aula donde estoy hay una niñita. La niña es súper pila, súper pila. Le puedo decir que, o sea, ella está en segundo grado y creo que lee mejor que todas aquí nosotras. Ella lee así de corrido, no tartamudea, no gaguea para leer. Es más bien cuando quiero dar las instrucciones a veces de las actividades, o sea, tengo que decirle, Itani, por favor, déjenme explicar. Porque, o sea, ella coge la hoja y se va a leer. Pero sí tiene como que yo no sé si decir un problema de lenguaje, porque ella como que, no sé, a veces no se le entiende lo que ella dice. Y a veces cuando yo hago preguntas, ella me alza la mano y, o sea, ella es como que ella sabe lo que quiere decir, pero como que no encuentra las palabras. Y está y yo le digo, pero sí sabes lo que me vas a responder. Sí, me dice, pero y está así en este modito, así como que pensando. No Digo, organiza. No digo, organiza lo que va a decir. Sí, Y yo le digo, en tu institución hay DESE, hay apoyo psicológico, hay departamentos DESE, apoyo psicológico. No me he percatado, creo, me imagino que sí, porque en todas las instituciones hay. Debería tener ya un historial de la niña o la docente ya debió haber pasado una... Sí, o sea, la docente sí asume que hay algo, pero o sea, ella como ya me dice, yo no puedo, dice, tratarla de manera diferente mientras los papás... No, pero ella sí puede pasarle el informe, por eso te pregunto, al departamento de ese, solicitar ayuda al departamento de ese. Allí debe haber o un psicólogo o psicóloga o un psicopedagogo. Ellos son los que hacen las intervenciones como tal. Y si hay la necesidad, ellos ayudan a la docente a montar las adaptaciones curriculares para tratar a la niña. Sí, puede ser un problema que haya allí. De ahí es pilísima, porque o sea, ella se molesta a veces cuando, o sea, ella como que quiere participar, a veces le digo, Itani, cálmate porque todos debemos, le digo, participar. Entonces a veces se me pone como a llorar, entonces a veces como que hago que ya todos participen y luego le vuelvo a preguntar a ella o le hago una actividad así y ella como que dice, ok, ya me tomaron en cuenta de nuevo. Pero no le digo, ella está en este momento así, pero está así. Y a veces como que yo le ayudo, le lanzo palabras y ahí como que ella ordena sus ideas y ahí ella me dice lo que ella quiere decir.
Sí. Claro, sí, sí. Algo está pasando allí, definitivamente. Bien. Bueno, trastorno del habla o del lenguaje. La vamos a diferenciar. ¿Sí? Se refiere a los problemas, a las situaciones de la comunicación u otras áreas relacionadas, tales como las funciones motoras orales. ¿Sí? Y fíjense ustedes, un trastorno del lenguaje no es lo mismo que una dificultad para escuchar o para hablar. ¿Sí? Regularmente no tienen problemas escuchando o pronunciando palabras. El reto que ellos tienen o la dificultad que ellos tienen es dominar y aplicar las reglas del lenguaje como tal, justamente lo que está hablando Paulita, ¿sí? Como la gramática. Ellos no simplemente hablan, son hablantes tardíos, ¿sí? Eh, Sin tratamiento, cuando no tienen tratamiento, sus problemas de comunicación continúan y pueden ocasionar posteriormente dificultades emocionales y también académicas. Fíjate que ella, lo que comenta Paulita, ella se siente como frustrada porque no le salen las palabras, no organiza, sabe lo que quiere decir, pero no logra organizarlas en su mente para decirlas. Bien. Y afortunadamente Paulita pues la está abordando de una manera muy inteligente porque imagina cuál va a ser su respuesta y lanza palabras como para que ella capte y ordene, reordene y pueda contestar. ¿Cuáles son los síntomas? Vocabulario limitado comparado con niños de la misma edad. Frecuentemente dice y sustituye palabras precisas con palabras generales como cosas, eso, cosito, o señal. ¿Sí? Tienen problemas de aprendimiento de nuevas palabras. Omite palabras clave y confunde tiempos verbales. Repite mucho ciertas frases cuando está hablando. Se muestra desesperado por su incapacidad para comunicar sus pensamientos. Ahí vamos nuevamente caemos a la situación que plantea Paola. No habla mucho ni con frecuencia, pero entiende lo que otras personas dicen. Es capaz de pronunciar palabras y sonidos, pero a menudo las oraciones no tienen sentido. ¿Sí? La variedad de estructura de oraciones, es decir, la sintaxis que emplea cuando habla es muy limitada. Causas de trastornos del lenguaje. Tenemos causas orgánicas y causas psicológicas. Dentro de las causas orgánicas, y fíjense ustedes, siempre les he hablado y les he hecho esta acotación del embarazo, la importancia desde la concepción, desde que está en nuestro vientre. ¿Sí? Qué importante, qué relevante es saber llevar esta parte del embarazo, estimular. Bueno, en el embarazo, bueno, causada por virus, Tani, la escucho. Buenas noches, mi recién me conecto porque tuve un problema personal y no alcancé a conectarme, disculpe. Pensé que ya se había jubilado, ya se había ido. Tani. Uy, de verdad que no pude llegar a tiempo, entonces, por eso disculpe. Ya está. Bien, continuamos. Ok. En el embarazo, ¿cuáles son las causas? Bueno, causadas por virus como rubiola, si han escuchado ustedes que cuando a la mujer está en periodo de gestación, dentro de los 3 primeros meses es gravísimo y generalmente se manda a hacer una inducción o eh, provocar un aborto, por llamarlo así, una inducción para que no suene feo la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que sí saben que es la rubiola, ¿no? ¿O no saben? Cuando te salen puntitos en la piel, puntitos rojos. Está el sarampión, hay una que es unos puntitos como con agüita, que es la varicela. Varicela. Sí, y está la rubiola. Bueno, la rubiola es, digamos que como que el sarampión y la varicela juntas y hasta más. Sí. ¿Y qué pasa? Que la rubiola, perdón, es tan fuerte, rubiola porque te salen unas cosas como rojizas en la piel, da muchísima fiebre. Yo la padecí de hecho, pero después, no en el embarazo, mucho antes de estar embarazada. Afortunadamente, son fiebres muy altas. Eh, Aparte de la fiebre, el paladar es un sabor a hierro, un sabor feísimo,
como que dulce con amargo y un sabor como que todo te sabe como a vitaminas que contienen mucho hierro, así tienes ese sabor feísimo, el malestar, dolor en ojos, malestar corporal y todas las manos, toda la piel, las manos sobre todo y plantas del pie se te ponen que parece que vas a botar sangre por ellas y todo caliente demasiado, es fuerte. De hecho, mi hermana menor le dio la rubiola estando embarazada, en su segundo mes de embarazo. El doctor, el ginecobstetra, sí le dijo, hay que hacerte una inducción porque la rubiola tiene efectos en el feto. ¿Veis? ¿Veis? Y él le dice, hasta los 4 meses de embarazo, yo recomiendo hacer la inducción, hacer un legrado. Dice, ¿por qué? Porque siempre el niño o la niña va a venir con problemas. Partes incompletas, problemas, pérdida de la vista, bueno, y un sinfín de situaciones. Ella se negó rotundamente y dijo que no, que ella no lo iba a perder y no lo iba a perder. Tenía sus situaciones matrimoniales, el papá del bebé dijo que quería, él dijo que sí, pues. Pero ellos estaban en proceso de separación. Ella decía que no y que no. Y pensó en ella en ese momento y dijo, bueno, si estamos presentando problemas, fíjense ustedes a veces lo obtusas que somos las personas, estamos presentando problemas y pierdo el bebé, más rápido nos vamos a separar. Ella no quería separarse, evidentemente. Lo cierto es que ella dijo que iba a llevar su embarazo hasta donde se pudiera. Bueno, hizo su embarazo a feliz término, se le hizo la homeosintesis, la prueba, salió normal la prueba. Nace el niño espectacular, hermoso, mi sobrino, bello, bueno, rubio, como dicen aquí, como le dicen, el coloradito, un colorado. Sí, allá se le dice rubio, catire hermoso, de ojos claritos, bellísimo. Y aparentemente el niño estaba muy sano. Aparentemente todo iba muy bien, hasta que el niño empezó 5 meses que se sentaba, se le hablaba, no prestaba atención. Y mi hermana mayor, tiene una persona muy estudiada, y mi persona le comentábamos, oye, Luis Alberto eh, no escucha, Luis Alberto tiene problemas de atención. Si usted estaba de frente, lo veía, él le aplaudía. Ella dice, no, es idea de usted, como todo, como toda madre cuando cuando le dice, pues se niega, ¿sí? Entró en ese proceso de negación. ¿No? Y 6 meses, 7 meses, el niño gateaba, el niño caminó, el niño chéverísimo. 8 meses, 9 meses, ya tuvo la necesidad, ya se le acabaron sus vacaciones o su pre y post, porque ya se da pre 6 meses antes del embarazo, se dan vacaciones, y 3 meses después del embarazo se dan vacaciones. Usted decide si usted su pre y post lo une y lleva su embarazo, trabaja hasta el último día, hasta que usted da luz, y luego coge sus 6 meses juntos. Usted decide si toma sus 3 meses de pre y sus 3 meses de post juntos o por separado. Tres antes de dar a luz y 3 después que dio. Como usted quiera. Y si lo quiere unir después que dé a luz, trabajó todo su embarazo y a los 6 meses es que usted se incorpora a trabajar. Y por supuesto, dentro de ese pre y post, ¿cuál es la ventaja de ese pre y post? Que no entran ni feriados ni fines de semana, son días laborables. Entonces, a la cuenta eso se viene haciendo como 9 meses aproximadamente. Cuando ella entra a trabajar, pues se ve en la necesidad, al final terminó separándose igual. Ella se ve en la necesidad de llevar al niño a un centro de cuidado particular, privado, se dice allá, particular, pago. La madre cuidadora sí le decía, Luis Alberto no me presta atención. Ya el niño caminaba, ya el niño estaba a punto de caminar, entonces ella solamente a ruidos fuertes, pero fuertes, por decir un portazo, que ladraba un perro cerca y él como que la atendía, era la única manera, pero del resto no.
ella se molestó tanto que dijo que ya que no iba a llevar a ese niño a esa guardería, que esa señora estaba desquiciada, que no sé qué. Entonces, pero oye, ya eran varias personas que le comentaban. Llega el año y el niño ni palabra, no, nunca balbuceó, nada. Hasta que por fin mi hermana mayor le dice, ya es hora de que dejen la negativa, el niño tiene que ir a un especialista. El niño tiene que verlo el médico. Tiene seguro, en ese momento pues teníamos todos los seguros habidos y por haber por el Ministerio de Educación. Las tres hermanas somos educadoras. Y le dice, lleva tu seguro, porque él tiene seguro por ti también. Y lo empezó a llevar. Efectivamente, el niño nació, le hacen los estudios, el niño nació con 90% de un oído de la audición perdida y el otro oído perdido 100%. Empiezan a hacer estudios del por qué. Cuando no, que le van a hacer este estudio, que fue al fonoaudiólogo, fue al foniatra, fue acá, le mandaron los aparatitos al principio, nada. Era muy mínimo lo que escuchaban, muy mínimo. O sea, un oído perdido y el otro el 90%, imagínense. Entonces, eh, estaba en una escuela especial porque por supuesto no hablaba y la ventaja ya es que hay escuelas especiales desde el preescolar. De hecho, su preescolar fue en una escuela especial con, con docentes, con tutores, ¿sí? Con lenguaje de señas. Muy bien, muy inteligente mi sobrino y todo, chéverísimo, 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, nada, o sea, no tenía mejoría con esos aparatos, nada, en lo absoluto. Y para él era un karma esos aparatos, era algo que él sentía que le pesaba. Pero, pues ve, que el cuidado, que se iba a jugar, que se a bañar, a veces se metía con ellos a bañarse, se le olvidaba, bueno, para él era súper tedioso. Y así se fue criando. La solución para él era un implante coclear que a los 13 años, cuando ella, por su situación con su expareja, fue muy tensa, es que ellos logran ponerse de acuerdo para operar. Imagínense ustedes, desde añito y medio que tuvo el diagnóstico hasta los 13 años, ¿cuánto tiempo pasó? Cuando van al especialista, se logra comprar, ¿qué no hicimos para comprar? Porque es un aparato que costaba, les estoy hablando de hace, pongan 15 años, costaba $70.000. Imagínense lo que nos costó a nosotros reunir. Para que de Estados Unidos enviaran el aparato a la clínica especialista, y de hecho ese aparato está allá. Lo usan, lo vuelven a reponer, lo usan, lo vuelven a reponer, porque ni siquiera he ido a reclamarlo. Y de eso que sucedió, que ya les voy a comentar, eso hace más de 10 años también. Cuando él lo llevan a los 13 años, él dijo que él no se iba a operar. Y ya no quería operarse. Ya él era feliz en su mundo de sordos. Así lo amaba, así lo quería, sus hermanitos, sus tíos, todos sus familiares, lo querían a él y lo amaban así, que él no quería ni escuchar ni nada. ¿Por qué? Porque le explicó el psiquiatra, el psicólogo, le explicó, porque en ese centro todos los especialistas manejan lenguaje de señas, y si no, está el traductor de señales allí. Y le explicó que era un aparato que le iban a raspar el hueso adentro y que le iba a quedar como una cornetita por la parte de atrás, pero que eso a él iba a ocasionar dolores de cabeza, y iba a escuchar, pero que eso le iba a ocasionar fuertes dolores de cabeza, que había que regular el sonido, había que empezar las terapias de cero con él para que hablara. Y él dijo que no, que él era feliz sin dolores de cabeza, que no le importaba escuchar, que él estaba feliz en su mundo con su comunidad. Es más, que él cantaba, que él pertenecía a una coral, que era la voz principal de su coral, imagínense ustedes. Y no superó. ¿Por qué les hago este recuento de la rubiola? Porque entre tantos estudios y estudios, yo acompaño a mi hermana a uno de esos estudios, que le iban a dar el resultado y le dice al doctor, pero aquí no sale nada, o sea, no entendemos qué pasó. Algo tiene que haber pasado con él para que él tenga esta deficiencia. Y empieza el doctor, esto no, esto no, esto no. Entonces le digo, pero bueno, ella sufrió de rubiola. Él la miró que la quería matar. El especialista la quería matar.
Me dice, cuando yo le pregunté a usted del embarazo de su hijo, y tenían años haciendo estudios, cuando yo le pregunté a usted, me dijo que usted no había padecido rubiola, que usted no había padecido esto, que usted no había padecido esto. Tenía que haber comenzado por ahí. Me dijo, por usted porque le está pagando un seguro, pero usted debió decirlo. No hay que buscar entonces, fue por la rubiola. Y yo, claro, fui yo. Digo, es que ella sufrió rubiola cuando estaba con 2 meses de embarazo. Ahí está, cerró todo, todo. No hay que buscar la causa. Usted me tiene a mí buscando causa. Y agradezca que el seguro es el que me paga mis honorarios, paga los estudios y paga todo. Si fuera usted, quedaba en ruina, por no decir que en su embarazo. Entonces, fíjense ustedes lo grave de la situación. Y por eso siempre la recomendación, los 3 primeros meses de embarazo son cruciales para el crecimiento del bebé, para su formación. ¿Sí? Bien. En el embarazo, causada como por virus o rubiola, es una causa orgánica. Toxoplasmosis, también. Esta es la enfermedad que se transmite. Le echan la culpa al conejo, el ratón, al gato, al perro, pero resulta ser que los menos culpables son el perro y el gato. Solamente que ellos pisen popó, que se infecten y que nosotros tengamos contacto con ese popó que ellos pisaron infectado, ¿sí? Es que no los pueden transmitir. Pero de resto eso es mentira. Que es peligroso el ratón, el conejo, la ardilla, el capibara, sí transmiten, pero ¿cómo se llaman estas? Las palomitas también lo transmiten. ¿Sí? Bien. ¿Y esa toxoplasmosis qué pasa? Bueno, esa se come partes del feto. ¿Sí? Se lo come o se come el feto completo cuando está muy avanzado. Sífilis, que es por transmisión sexual, por medicamentos con efectos secundarios, por diabetes, radiaciones, incompatibilidad feto-materno, o sea, por los tipos de sangre, ¿sí? Y tipos de sangre que es incompatible. Partos a raíz de lesiones sufridas en el parto, es decir, algún forcejeo al momento del nacimiento del bebé. También se puede hacer por disminución de aporte de oxígeno al niño, cuando les hace falta oxigenación. Hay muchos niños que nacen a veces ahorcándose con el mismo cordón umbilical, o que están ya en el vientre, que están por nacer y que nacen, bueno, morados, ¿sí? Que no es la palabra técnica, pero nacen asfixiándose prácticamente con el cordón umbilical. De hecho, mi hijo hasta los 6 meses fue una niña porque tenía el cordón umbilical entre las piernas y cada vez que me hacían el eco, una niña y una niña. Y ya casi que al último mes, a mí se me adelantó el parto un mes, a los 8 meses, es un varón. ¿Y yo qué? Menos mal que todo lo que había comprado era colores pasteles, ¿sí? Y no había comprado ropa de niñita así como tal, sino cositas colores pastel. Pero hasta los 6 meses mi hijo fue una niña, porque en el eco salía, el cordón umbilical estaba en el medio de las piernas y le tapaba. Y no, ¿qué tal si se ve? Cachita, una niña grandísima. Y resulta ser que era un niño grandísimo. Sí. Bien. Otra causa orgánica, patología de la primera infancia. Sucede debido a traumatismos o hemorragias tumorales craneales, por enfermedades en general como infecciones, anemias, por enfermedades específicas como la meningitis, encefalitis. Estos son enfermedades transmitidas por bacterias. Aberraciones cromosómicas se producen por trisonomías, por el del par 13, 18 o 21. Allí estamos hablando de cromosomas, incompatibilidad. Aberraciones gomosómicas, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter triple X o síndrome XYY, ¿sí? Incompatibilidad de cromosomas. Bien. Ahora vamos a lo que es las causas psicológicas como tal. Bien. Factores emocionales y afectivos. Estos factores producidos o generados por ansiedad. Últimamente vemos a niños muy ansiosos. Ansiedad por separación, ansiedad prolongada, por rechazo materno, por sobreprotección, entre muchos otros. Estos factores, estos elementos pueden trastocar las bases de la primera comunicación del niño. Ok. Factores que afectan la transmisión de adquisición del lenguaje como causa psicológica. Bueno, inciden, por supuesto,
en la calidad y en la cantidad de lenguaje, ¿sí? Y no a la base de la comunicación. Son los retrasos por bilingüismo o el típico lenguaje de los gemelos. Bien. Por genes y herencia, fíjense ustedes, allí les coloco la acotación, el 20 y 40% de los niños con historia familiar de discapacidad de lenguaje tienen esta condición. Fíjense ustedes, genes y herencia. Nutrición prenatal. Al ingerir ácido fólico durante el embarazo, su bebé es menos propenso a tener dificultades de lenguajes severas. Miren qué importancia. Y mucha gente, y escucho, yo digo, bueno, la ignorancia a veces es atrevida, o el que no sabe es como el que no ve. Pero ¿para qué me sirve el ácido fólico? No tienen idea de las maravillas del ácido fólico. Y por supuesto, otras condiciones. El trastorno del espectro autista, el síndrome Down, las discapacidades intelectuales y el nacimiento prematuro también pueden originar o causar trastornos del lenguaje. Okay. Tipos de trastornos del lenguaje. Dificultades del lenguaje receptivo. ¿Esto qué implica? Bueno, la incapacidad para entender lo que otros están diciendo. Dificultades de lenguaje expresivo. ¿Qué implica esta dificultad? Incapacidad para expresar pensamientos e ideas. Trastorno mixto de lenguaje receptivo expresivo, es decir, una combinación de los dos anteriores. ¿Qué implica este trastorno? La incapacidad para entender y usar el lenguaje hablado. Bien. Estos retrasos no están relacionados con su nivel de inteligencia. ¿Sí? Primero. Segundo, tienen una inteligencia promedio o por encima del promedio. Los trastornos de lenguaje pueden ser adquiridos, ¿sí? O por el desarrollo. Estos trastornos son más comunes, por supuesto, en niños, de embarazos difíciles. Los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje comienzan a hablar, por supuesto, mucho más tarde. Usualmente se ve el problema antes de los 4 años de edad. ¿Qué habilidades se ven afectadas por los trastornos del lenguaje? Problemas académicos. Hay investigaciones sugieren que los niños con trastorno del lenguaje también tienen, por supuesto, dificultades para leer. En ocasiones tienen dificultades con la escritura debido a la limitante o a lo limitado que es su vocabulario y, por supuesto, el escaso entendimiento. Las habilidades sociales. Pueden tener dificultades también para ser amigos, para formar parte de un grupo social, para juegos, para estudiar, y tienen poca interacción. Prefieren estar solos y volverse tímidos o distantes. Esto es una habilidad social, señores, imprescindible. Pueden ser blanco de acoso y actuar agresivamente porque no pueden resolver sus problemas verbalmente. Cuando vemos a esos niños agresivos, ¿qué harían ustedes? ¿O qué hacen ustedes en este caso cuando tienen un niño agresivo en el aula? Ahora que me gusta, me encanta que ya estén en las prácticas y que han visto en estos pocos días tantas situaciones. Si ustedes ven un niño agresivo, ¿qué es lo primero que ustedes harían? ¿Cómo lo abordan? Paulita. Le cuento que, no sé, o sea, muy allá, más allá, demasiado más allá, aparte de la experiencia y de compartir con ellos, justamente el tema que usted topa ahorita de por qué los chicos a veces son agresivos y el simple hecho a veces de uno acercarse, al menos, bueno, lo que podría ser lo que vivo yo con uno de ellos, es a veces acercarme y primero le digo que se calme, le digo, Adriancito, cálmate, ¿qué pasó? Y el qué pasó me lleva a historias que un niño no debería de contarme. Y se lo digo así como que ya con las lágrimas nuevamente queriéndose salir, pero a mí me da mucha tristeza a veces y o sea, me da mucha pena a veces como que no poder hacer nada por ellos. Sí. O sea, y eso créanme que ay, ya mejor no sigo. Sí, sí. Incluso hay una imagen que guardé en mi teléfono hace días que he estado por enviársela,
son varias sillas, no sé si de repente la han visto en internet, son varias sillas, varios pupitres, ¿sí? Y dice problemas, mi papá no me quiere, otra silla dice mi mamá me abandonó, no juego, no sé lo que es jugar con mi papá, mis padres son divorciados, no tengo comida, tengo hambre, mi hermano me odia, eh, soy víctima de bullying, en mi casa no me quieren, no me escuchan. O sea, son muchas sillas, muchos pupitres de niños, sin niños, solamente con la notita arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que cada niño que va a llegar a ustedes, que les llega a ustedes al aula, es un mundo completamente distinto. Cada uno tiene una situación, tiene una realidad completamente distinta. Y lo que dice Paulita, da tristeza porque a veces escapa de nuestras manos. Quisiéramos, oye, ser Superman, ser la Mujer Maravilla, poder resolverle. No tiene comida, yo le doy. Le falta cariño, yo se lo doy. Quiere abrazos, también se los doy, como Clarita que le encanta dar abrazos. No juegan, déjeme lo que yo juego con él. O sea, quisiéramos resolver como docentes, y hablo de los docentes de vocación, porque yo no llegué a educación por paracaidismo, ni porque era lo que había, no, porque yo elegí la carrera, porque era mi vocación. ¿Sí? Uno quiere volverse pulpo y se va pensativo a su casa y tiene situaciones en su casa, pero se lleva todas esas situaciones aquí también. O sea, todo se lo lleva aquí grabado. Oye, Pedrito pasó esto, Pedrito me dijo esto, o Anita no me dijo qué le pasa, pero sospecho que sea esto. Es una niña callada, es una niña tímida. Son cantidad de situaciones, cantidad de situaciones. Y esos niños que a veces gritan, que son agresivos, es porque tienen dificultades en sus casas. Generalmente son familias disfuncionales, siempre no hay familia perfecta, porque eso es mentira de que es la familia perfecta, ¿sí? Pero en el medio que estamos viviendo actualmente, eh, es más difícil la situación. Y el rol del docente de ustedes hoy día es fundamental, es primordial. Porque ustedes los comprenden, ustedes entienden. A veces los niños con la mirada nos hablan. Y ya nosotras nos convertimos como en esas segundas madres. Y decimos segundas porque, bueno, tienen a su mamá, pero a veces para ellos somos la mamá, que no tienen, que no les presta atención, ¿no? Nos toca, a veces nos toca, y es difícil, es una profesión muy linda, pero bueno, estamos expuestas a tantas situaciones, pero es la profesión, y yo lo digo así, y con todo el corazón, es la profesión del amor, de dar y de recibir los abrazos más sinceros que Clarita va a recibir en su vida. Bueno, los de sus hijos y los de sus estudiantes. Así es, los de sus hijos y los de sus estudiantes. Abrazos cargados de amor, de ternura, de sinceridad. Génesis, le escucho. Sí, yo. Sí, diga. Dime, es verdad lo que usted dice, porque ahorita nosotros, con la Miss que está ahí, que me tocó en tercero, Ujú, y sí, con ella, también, como dice usted, a veces los niños no tienen el apoyo de los padres en casa, ujú, porque mire que nosotros mandamos, las tareas, por decir un viernes, y ujú, para llegar el lunes, los padres no se sientan con los niños a indicarle, esta es la tarea, para que lleve la tarea resuelta, mis nada. Los ujú. niños llevan tareas, sin resolverlas, llevas incompletas. Y como usted dice también, ahí tenemos un niñito, no es como explosivo, los otros niños no pueden hacer nada porque él enseguida quiere como pegarle a los otros niños. Y yo le decía antes de eso a la mí, que de pronto los padres son agresivos en casa o qué estará pasando con el niño, porque él así es su manera de ser, y eso también creo que le afecta en lo que es su lenguaje, Claro. porque él no se expresa bien. Al Ujú, momento de nosotros, yo más que todo he visto que yo he interactuado con él, no le entiendo lo que me dice. Y ujú. yo que también eso también viene ya de los padres también, porque no prestamos, por decir, casi atención a los hijos. Sí. Eso es lo que le quería acatarme. Gracias, Génesis. Sí. Yo. Dígame, Clarita, le escucho. Yo antes estaba con los niños de primero
Pero ahora me cambiaron con los niños más chiquitos. Y ahí en esa aula hay 2 niños especiales. Ya. Y yo, bueno, ya tengo 2 días. Y ayer el niñito que tiene problemas, uno de ellos corría en el aula, corría en el aula. Y el otro chiquito también le seguía. Bueno, hoy día estaban practicando la letra A. Y el niño que tenía problemas como que no podía decir la palabra arcoíris. Y empezó a gritar. O sea, yo me desesperé, yo me asusté, ¿no? Porque yo lo había visto solo corriendo. Pero a él siempre la profesora era quien lo agarraba de la mano, ella era quien hacía todo. De mí él me huía. Entonces se puso a gritar y me dio miedo. Me dio miedo realmente, sí. Y de ahí en una de esas vino como a quererle pegar a una niña y yo estaba cerca y yo lo cogí, o sea, me arrodillé, no sé ni cómo, bueno, no sé, en un ratito pasó todo. Y yo lo cogí y lo abracé. Y, y después o sea, me dio como tristeza y me dio alegría, porque bueno, yo lo cogí y lo abracé, o sea, fue una reacción ya. Entonces después yo le expliqué que él no puede estarle pegando a los otros niños porque a los otros niños también les duele. Y que si él quiere algo, entonces él me avisa. Entonces, en lo que él me hablaba, que yo no le entendía nada, él me señalaba la pizarra y yo lo llevé a la pizarra. Entonces, bueno, él después me señalaba y decía dónde estaba el arco iris. Entonces, yo le decía arco y él iba empezando, o sea, él empezaba como a repetir. Entonces, todas porque habían puesto muchos dibujitos, ¿no? Bueno, después ya se hizo amigo mío, ya después andaba que me cogía la mano, y después me tenía loca, porque quería que yo solo lo agarre de la mano, que yo le ayude a hacer, y él me hacía seña, que vaya y que le ayude, que le ayude. Claro. Ajá. Y sí, Fíjate, fue un momento bonito, pero también me dio tristeza. claro, y fíjate, allí hay una dificultad, y hay una dificultad, y Pero esta, yo le pregunté a la profesora y la mamá dice que el niño no tiene ningún problema, que es engreído. Pero no, el niño no es engreído. Incluso cuando no, hay mucho ruido, él le aturde, se hace así. sí, sí, son situaciones de, ¿no? Los padres siempre entramos en ese periodo de negación, no aceptamos. De hecho, a mí, Wendy, ya te doy la palabra. A mí me sucedió, iniciando en educación, yo comencé a trabajar en la educación privada, en un preescolar privado. El Principito se llama todavía, les comento que existe. Un preescolar de niños ricos, o sea, de papás ricos. Existe todavía, se mantiene ese preescolar. La dueña era monja, pero se enamoró y la sacaron de su iglesia y se casó. Pero ella sigue siendo muy religiosa. ¿Sí? Ya hasta enviudó hace años. Y ella tiene ese preescolar bellísimo. De hecho, es como un castillo. ¿Sí? Mandó a hacer hasta la parte del frente como el castillo, por eso se llama el Principito. ¿Sí? Había un niño y a mí me preocupaba mucho ese niño. Hoy día ese niño está por los 26, 27 años, debe tener, es más, creo que más. Sí. No, más, que ya yo tengo 25 años en esta parte, en educación. Sí, tiene los 30 y algo. Un niño hermoso, un rubio de ojos azules espectaculares, con un cabello así onduladito hermoso. Él llegaba con un juguete muy ingreído, sí. ¿Para qué? Bueno, como hijo aquí dicen como de pelucones, ¿no? De mucho dinero. Todos los días él era un juguete nuevo que le compraban porque si el niño lloraba, iban y le compraban el juguete, el que le eligiera, el más caro, pero el niño no tenía noción de lo caro, sino que él iba a la tienda, cogía el juguete y eso le pagaban y así se lo llevaban a la casa. En el Principito, en ese centro de atención particular, allá ellos se bañaban, comían, incluso a veces hasta los dejaban los papás a dormir porque había el servicio para las noches también, con enfermeras, o sea, con todo, por si sucedía algo, ¿sí? Y eran personas que viajaban mucho, los papás. ¿Qué notaba? Que él siempre que llegaba con un juguete se iba a una pared bajita, porque a ellos en la parte de las aulas con pared bajita, del tamaño que ellos pudieran ver a través de la pared, él colocaba ese juguete en la pared, allí en el filo, y ese juguete caía, ¿sí? Iba y lo recogía, y regresaba otra vez y colocaba el juguete, se volvía a caer el juguete, lo volvía a recoger,
yo dije, este niño dentro de, imagínense ustedes, dentro de mi inexperiencia, porque estaba comenzando, la poca experiencia que tenía era pues porque mi hermana pues era educadora y la escuchaba y veía, y a veces yo le hacía suplencias a ella y veía situaciones, ¿no? Que pasaban allí. Entonces, y le comento un día a ella y me dice, ay, no te lo creo. Incluso ella era, yo estaba en el turno de la mañana y ella era la directora del turno de la tarde. No coincidíamos, ¿sí? Entonces él me dice, pero es que no, yo no lo he notado, me dice ella. Y cuando yo llego, pues ya ellos están en su siesta y después salen a hacer sus actividades extracátedra. Está siempre jugando ya en las tardes, no lo he notado como tal. Se me ocurre, a mí me preocupó la situación, yo no lo hice por maldad, y se me ocurre que voy y le comento a la mamá. Ahí, señores, el problema inmenso, inmenso. La dueña me quería votar, porque ¿cómo se me ocurrió a mí decirle a la señora que el niño tenía un problema? Esa señora estaba alterada, que él era un niño normal. Bueno, o sea, me descontaron un día de sueldo, me amonestaron, pues, casi que me crucifican. Imagínense ustedes iniciando, yo me sentí muy mal, te lo juro que yo me sentí muy mal. Yo digo, bueno, en boca cerrada no entra en boca, como decimos nosotros, boca calladito me ve más bonito, pero yo quise hacerlo porque me preocupó la situación. ¿Sí? Me sale mi cargo público en el Ministerio de Educación y me voy a trabajar, me retiro ya de allí, de esta parte particular, dejo de trabajar, me retiro. Al mucho tiempo veo a la mamá en la zona educativa. ¿Qué andaba haciendo? Buscando cupo en una escuela especial, porque el niño ya había salido de preescolar, buscando cupo en una escuela especial porque lo habían diagnosticado. El niño tenía una discapacidad. El niño era autista. Esas personas que están, usted le enseña a martillar y él se queda sentado y martilla, martilla, martilla y se queda martillando. Se fija su atención en martillar. Él era con ese juguete, lo colocaba allí como que, imagínense que al borde de la mesa se le cayó, lo cogió, lo volvió a colocar, se le vuelve a caer, lo vuelve a colocar así, era él. Y así sucesivamente, era con un lápiz, se le caía, lo dejaba, lo lanzaba, lo dejaba caer, lo cogía, lo dejaba caer. O sea, ese era su mundo. Y él no compartía con nadie. Un tiempo después, me consigo a la dueña del preescolar y le digo que había visto a la señora tal, ya ni recuerdo el nombre, que la vi en la zona educativa y casualmente me tocó atenderla, estaba trabajando como administrativo, porque entró a trabajar en ese año escolar, pero ya estaba finalizando el año escolar, entonces legalmente entré a trabajar, venían el periodo de vacaciones y luego se iniciaba el año escolar después en una institución educativa como tal. Y le digo, fíjese buscando, porque el niño es autista, le digo, me debe mi día de sueldo, los memorandos que me puso, le dije, porque yo sí noté con mi inexperiencia que con el niño estaba sucediendo algo. Le digo, pero bueno, es comprensible. Como padre usted van y le dicen que el niño tiene una discapacidad y usted no lo acepta. Ya también comprendo esa parte. Wendy. Ya, listo, como usted preguntó de un niño agresivo, pues no, entonces como yo estoy en el millón, el primer día, sí, aguanté golpes, me dieron patadas, me cogí imprevisto, pero de ahí, como nos había comentado la directora que podíamos cogerlo fuerza, como forcejeo, pero yo no le veía positivo hacer eso. Yo quise, ¿no? Inconscientemente, como el niño, ya le digo el nombre, Tiaguito, comenzó a dar patada, comenzó a dar, yo le digo su cuarto de hora porque quiere golpear, ¿no? Golpear. Yo lo único que dije, a ver, si está así caliente y todo, me lo llevé al baño, le lavé las manos, claro, le digo, tú, cantándole, y le digo, respira, inhala y exhala, y vamos, y te mojamos la cara. Ahí, a mí me funcionó. Cada vez que le toca esos momentos, yo le hago. Y si no, con otros niñitos, que también, Andrés, que también tiene un problema de TDAH, ¿no? Entonces, inconscientemente lo hice. Entonces, el niño muy agresivo, entonces yo le digo, bueno, como el cuerpo está caliente, vamos a refrescarlo, pero le hago estilo de juego. Y eso me ha funcionado. Entonces, no sé si estaría bien o no, pero yo lo he hecho. Le pongo esto en práctica. Ejercicios de relajación. Sí, ejercicios de relajación.
de respiración para que se concentre en ese momento, respira, inhala, exhala, guiarlo y hacer el ejercicio con él también es muy bueno. De hecho, con mi sobrino, a pesar de que lo que es sordo y porque es sordo de nacimiento, por lo tanto no habla, él también tiene sus momentos de agresividad. Ellos desarrollan agresividad. Y de por sí, pues que la mamá tampoco es que es muy paciente, que se diga. Ella colaboró, en este caso, a que él desarrollara cierto grado de agresividad. Entonces ya yo cuando lo veía y él se pone todo coloradito y ya yo le hacía señas que calma y respira y lo llevaba, respira, cálmate y lo tomaba por la cara, lo tomaba de aquí de la cara y lo enseñaba a respirar y le decía, respira, sí, que cerrara los ojitos, inhala, exhala, levanta los brazos y le hacía ejercicio y terminaba hasta bailando después con él. Sí, y se calmaba bastante. Entonces sí es muy bueno, ejercicio de respiración, de relajación como tal, ponerlos a hacer ejercicio. Es muy bueno. Ahora la misma lo pone en práctica. Le he visto de reojo que cuando se pone así el niñito, también se lo lleva al baño. Entonces, inconscientemente Para que le funcionó. Sí. Bien, ¿cómo se diagnostican los trastornos del lenguaje? Bueno, muchos niños con retraso del habla son hablantes tardíos, ¿sí? Se ponen al día por sí solos. Sin embargo, la mayoría de los expertos recomiendan buscar ayuda. Si se sospecha de algún retardo, retraso en el niño, en el desarrollo de su habla, estos son algunos síntomas que se deben tomar en consideración, ¿sí? En el retraso del lenguaje receptivo, ¿sí? A los 15 meses, no mira o señala personas u objetos cuando son nombrados por padre o por el cuidador como tal. A los 18 meses, no sigue instrucciones. O sea, simples como toma tu abrigo, toma tus zapatos. A los 24 meses no es capaz de señalar en una foto o en el cuerpo una parte de su cuerpo que uno esté nombrando. O que tú le preguntes, ¿qué parte del cuerpo es esta? No la señala. De repente sabe que es el brazo, pero no la señala en la foto, en la imagen. ¿Sí? A los 30 meses no responde en voz alta o moviendo la cabeza y no hace preguntas. A los 36 meses no sigue instrucciones de 2 pasos y no entiende palabras referentes a acciones. ¿Sí? Retrasos en el lenguaje expresivo. A los 15 meses no usa 3 palabras, o sea, una seguida de la otra. A los 24 meses no usa al menos 25 palabras. A los 30 meses no, perdón, no usa frases de 2 palabras, incluyendo frases con un sustantivo o con un verbo. A los 36 meses no mantiene al menos un vocabulario de 200 palabras. No pide las cosas por su nombre, repite las mismas preguntas hechas por otro. ¿Sí? A los 48 meses a menudo usa palabras de manera incorrecta o usa una palabra similar o relacionada en lugar de una palabra correcta. ¿Han notado ustedes dentro de, en lo que están en sus instituciones, han notado algunas de estas? ¿Han notado alguno de estos síntomas? ¿Cómo mi? No entiendo. Yo me voy a preocupar ya con mi cholita. ¿Está preocupada con su cholita? Porque ve muchas cosas que todavía no hace. Claro, de acuerdo a lo que estos son síntomas que se van presentando. Escúcheme, a veces hay palabras que ella dice, por decir, ella ya dice agua, pero ella es como que un tiempo deja de usar la palabra y después otra vez la vuelve a usar. ¿Cuántos meses tiene? Ella ya, a ver, sería 1 año 8 meses. Año 8 meses. Qué rápido ha crecido. O sea, porque por decir, ella dice agua. O sea, creo que agua aprendió a decir antes de mamá y papá. Y era agua, agua, agua. Pero yo me he dado cuenta, o sea, y le soy sincera, recién hace unos días me di cuenta, y yo digo, esta no me dice agua. Porque ella era de las que empezaba a comer y veía a alguien con un vaso y empezaba agua, agua, agua.
Y ahora yo dije, me quedé así como sorprendida, digo, no, me ha dicho así. Y yo empecé a darle agua y cada que ella tomaba, entonces repetía, ¿no? Pero ahora en estos días veo que no, pero de lo que yo otra vez he estado como que hay agua, agua, dame, entonces estaba ahí como que, digamos, como que estimulando, por decir de esta manera, entonces como que otra vez, incluso así mismo ñaña, con a la bebé más chiquita, ya la veía, era ñaña, ñaña, y nosotros así, la ñaña, pero un tiempo acá como que otra, así mismo, ha dejado de decir, pero otra vez estoy así como que insistiéndole, y por ahí, hace como un día atrás, por ahí la medio la vio y empezó, ñaña, así, pero lo único que ella sí se queda de largo es como que con el mamá y el papá, pero no le digo, pero hay palabras que ella como que, no sé si se olvida que existen, digo yo, pero o sea, no las recurre a diario. ¿No será que la sustituye por otra? Porque no ha dejado de tomar agua. ¿Cómo pide agua? Si no te dice agua, No, o sea, no, o sea, como tal no, porque es como que la costumbre, pero o sea, ella cuando ve o quiere empieza como que a llorar, el desespero, y yo le digo, no llores, con lloro yo no te entiendo, le digo, ¿qué deseas? O sea, pues tampoco estoy que le digo agua, no, le digo, ¿qué deseas? Y lo que a veces hago es poner el pomito que se le pone ahí el agua cerca como para que lo vea y trate de decirme qué es lo que quiero. claro. Sí, pero a veces como que no dice nada y simplemente va y lo coge y comienza a tomar. Y cuando ya la veo que toma, yo digo, agua, querías agua. Entonces tienes que decir, mamá, dame agua. O sea, así como le estoy diciendo a ustedes, o sea, le hablo así como que en pausa. Digo, mamá, dame agua. Entonces ella me mira y ella empieza como que, agua. Digo, sí, agua. Todavía está en ese proceso, hay que darle su tiempo. Recuerden también que esto no es que es exacto, que si a los 15 meses no usa 3 palabras es porque ya hay un diagnóstico. No, recuerden también que cada niño es un mundo. Hay niños que primero hablan y después caminan, pero hay niños que primero caminan y después hablan. No todos son iguales. Sí, instrucciones tampoco no sigue así como que tantas no, pero sí hay unas que otras que yo le digo, dame, o cosas así, porque es pilísimo. Usted sabe que los niños de ahora viven en el televisor, en pantalla y cosas así. Sí. Entonces a veces el control remoto, ella comienza con el control a buscarle quién le pone. Entonces a veces yo le digo, dame el control, pero es tan astuta, digo yo, que ella coge el control, o no, a veces cuando le quiero quitar el control no le digo, dame, pero ella lo tiene en la mano y le digo, ven, le digo, ven, toma, y se trata de darle otra cosa, pero como ella sabe que yo le voy a quitar el control, no me dice nada, pero deja el control ahí, en el lugar donde esté, y ahí avanza donde estoy yo. O sea, ella no avanza con el control porque sabe que se lo voy a quitar. Eso es como me pasaba conmigo. A veces se caía y le digo, ven papá, para yo no ir donde él está, ven papá, o sea, de manera que él se levantara solo, ven papá, ven, yo te levanto. Iba, caminaba y me llegaba cerca y se me volvió a sentar ahí para que yo lo levantara, algo así. Los niños son más inteligentes que todos nosotros juntos. Pues. Sí. Ok, Sí, bueno. profe, antes me pegó yo tengo dos mellizas tremendas y antes me pegaron una patada, pues, y me duele todavía. Imagínense, agresiva las niñas también. Sí. ¿Tienes micrófono apagado, Kerly? Ellas son muy ingreídas de los padres. Imagino. Sí. Bueno, bien. El primer paso al evaluar el problema es descartar un problema auditivo. ¿Se escucha o no escucha? ¿Sí? Las dificultades auditivas son causas comunes de los problemas del lenguaje. Si no se encuentran dificultades auditivas y usted todavía está preocupado acerca del desarrollo del lenguaje de su hijo, puede buscar un terapeuta del habla para que le ayude a evaluar. ¿Sí? Es lo más recomendable. Pero vuelvo y repito, no es que es alguna fórmula exacta, que si los 15 meses no dice esto, es porque ya hay un problema, ¿no? Todos los niños llevan su tiempo, recuerden que cada uno aprende a su ritmo. Bien. Trastornos del lenguaje oral. Allí tenemos dislalia, que es, bueno, un trastorno en la pronunciación por malformación, ¿sí? Del velo del paladar. ¿Cuáles son los síntomas? Dificultad en los fonemas, ¿sí? Y pérdida de audición. Diagnóstico, aparecen niños que empiezan a hablar malformación del ligamento de la lengua hasta el fondo de la boca. Tratamiento, cirugía y reeducación oral, es decir,
terapias. Afasia, pérdida de lenguaje hablado o escrito. Síntomas dependiendo del área del cerebro donde se dé. Diagnóstico, lesiones cerebrales, test de afasia de Eichmann, AAT. Tratamiento, logopedia, ejercicios de oraciones y, por supuesto, no aislar al niño. Disfema, alteración en las emisiones de las palabras, balbuceo, tartamudeo. Síntomas, repetición continua de ellas, extensión de fonema o sonidos. Diagnóstico a partir de los 5 años. Evaluar visión, oído y habla. Es muy importante. Tratamiento, ejercicios de logopedia, relajación muscular y tratamiento conductual. Disartria es la alteración de la articulación de las palabras debidas por la esquizofrenia o por el alcoholismo. Fíjense ustedes de dónde vienen. Síntomas, emitir un sonido igual a un murmullo, dificultad para mover los labios, lengua y también, por supuesto, la mandíbula. Diagnóstico, laringoscopía, TAC, una tomografía axial computarizada cerebral o de cuello, deglución y análisis de conducción nerviosa. Tratamiento, técnicas para masticar, o sea, cuando hablamos de masticar, ¿sí? Deglutir, de tragar, aprender a hablar más lento, proyectando la voz y haciendo pausas. Bradilalia es la disminución del ritmo de emisión de las palabras, sucede en depresiones, confusión mental, entre muchas otras. Síntomas, tono de voz monótono, escasa fluidez y la voz completamente distorsionada. Diagnóstico, bajo rendimiento en lectura, percepción, atención y por supuesto escritura. Tratamiento, trabajar respiración, coordinación entre sonidos y expresión, lectura y escritura. Mutismo puede estar motivado por muchas cosas, y es la negación al hablar, es muy frecuente en niños con mucha ansiedad. Síntomas, se inhibe repetidamente de hablar en situaciones sociales específicas. Diagnóstico se presenta de los 3 y 8 años en la primera etapa escolar y generalmente presentan mal humor, hacen berrinches, ansiedad y esto proviene de antecedentes familiares. Tratamiento conductual que mejore las relaciones personales y sociales. Edilia, la escucho. Miss, pero en este caso el problema, como usted lo acabó de decir, el problema también se trata de uno como ayudante o profesor que está dándole la clase, le da el que importismo en no ayudarle al niño. Ahí, como le dije que no me deja de mentir, ahí está mi compañera que está conmigo en el 4º grado, me dice, pero ¿qué podemos hacer? Ya le íbamos a preguntar sobre esto a usted, porque el niño sí tiene bastante vacío. No coge dictado, se demora en escribir, se pone molesto, se rasca la cabeza y se molesta. Y la profesora le dice, deja ahí nomás, después terminas. Con mandarle la fotografía a los padres de familia y los padres de familia tampoco apoyan en la casa. Sí, pero allí tienen que consultar, ustedes están en Melvin Jones. No, hay un niño del colegio Eloy Velázquez. Dos. Ya, 2 niños, ya. Allí tiene que haber un departamento de ese, psicólogo o psicopedagogo, ellos son los que tienen que intervenir. Ellos tienen que hacerle un chequeo al niño, una valoración, una evaluación. Pero sin embargo, doctorita, no hemos visto reacciones de ellos, porque ellos también le da el que importismo. O sea, Lorena ahí está, no sé si estará también en clase. Entonces, con ella decíamos, ¿a quién decirle más? Que no, o sea, ustedes no pueden hacer nada allí porque ella es la docente a cargo. Ustedes son pasantes, lastimosamente. Ustedes pueden sugerir, pero ya no, o sea, más de allí no. Prepararse de repente, indagar, pásame los datos, Edilia, para ver y consultar con mi amiga, porque yo sí puedo dar unas sugerencias, pero oye, también tengo conocidos psicólogos y ellos pueden aportarme mucho más. Entonces, pásenme los datos del niño, qué es lo que ustedes evidencian para preguntarles y por lo menos en estos días que les queden, pues ustedes puedan ayudarle un poquito más. Chicas, 7:57. Paulita, Yo también tengo, yo, Sí,
Miren, yo quería acotar algo, o sea, a mí me da, créanme que a mí me da una pena enorme. Yo no sé si de pronto con el pasar del tiempo, yo no sé si que los docentes pierden, no sé si será el interés o la vocación o simplemente el hecho de no poder hacer nada. O sea, yo lo digo, yo no lo hablo yo, creo, me atrevería a decir que lo digo por boca de todas mis compañeras. Nosotras prácticamente, como antes usted les mencionó, seríamos inexpertas y no sé, o sea, en lo poco y nada, yo creo que sabemos. O sea, yo siento, yo no, yo siento, mí, que yo me puedo dar cuenta de muchas, puedo decir, falencias. Y yo digo, o sea, y si yo que no sé, yo que aún no termino mi estudio, yo que sé que me falta preparación, que me falta un sinnúmero de cosas, yo digo, yo siento o yo veo que o sea, me doy cuenta de la situación. Y yo digo, personas que tienen años en esto y no pueden hacer nada, créanme que a mí me da como, no sé, como tristeza y enojo, o sea, es una mezcla de sentimientos de ver que no sé si es que ya no les importa o simplemente ya como que dicen, ya, déjalo pasar y ya. O sea, por eso digo, yo no sé si de verdad no se dan cuenta, digo yo, o es que nosotras no nos hacemos tantas ideas locas. Y vuelvo y lo repito, y yo creo que esto sí lo digo en nombre, yo creo que de todas, de pronto la mayoría se va a sentir, creo que identificada con este comentario que le estoy diciendo. Es así, da impotencia, da rabia, da tristeza, quisiéramos hacer más, pero a veces escapa de nuestras manos. Bueno, chicas, me tengo que despedir. Sí, nos vemos la próxima semana, la próxima clase. Está súper interesante. Me quedó allí Lorenita que tenía la manito levantada para la próxima semana, que ella quería intervenir también. ¿Sí? Retomamos la próxima semana. Feliz noche, las quiero muchísimo. Besitos. Chao, Miss. Chao. Chao, profe. Chao,